Bien, listo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este curso de dispositivos electrónicos, ¿no? Curso vacacional para dispositivos, ¿sí? Bien, me presento. Mi nombre es David Rojas. Bien, voy a ser su tutor estas semanas para el curso vacacional, ¿sí? Entonces, en las clases del día de hoy, pues, de las clases que vamos a tener, pues voy a tener, ¿cómo se dice? Se me fue el nombre. Ah, Voy a tener en este caso las anotaciones, los apuntes aquí en el OneNote, ¿sí? Que ya les voy a compartir más después, ¿ya? Y también dentro de este OneNote pues van a encontrar todo lo que son, más que los materiales y todo esto, también van a tener los ejercicios y las misceláneas resueltas, ¿no? Eso para ir haciendo esta mini aclaración antes de empezar, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo más tenía que mencionarles? No, bueno, el sílabo con el que vamos a tratar este curso, pues es lo que está aquí, ¿no? Que de hecho es lo que generalmente se ve en esta asignatura cuando ustedes van a entrar a dispositivos, ¿sí? Entonces, ese como primera parte. ¿Qué más por comentarles? Recordemos, de 6 a 8 tenemos mate avanzada, ¿no? Entonces, igual asistirán, ¿no? Ya tengo ya listo también ese. En ese, en cambio, voy a trabajar en el, en el Notes de Samsung. Sí, ese me es para mí más conveniente trabajar con ese. Bueno, eso en lo personal, y sin nada más que agregar, entonces pues empecemos, ¿no, chicos? En este primer capítulo pues vamos a hablar sobre la introducción a dispositivos semiconductores, ¿ya? Para eso pues obviamente vamos a hablar de un principio de funcionamiento del más básico dispositivo semiconductor, que es en este caso el diodo, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces, vamos, aquí está igual, separado por capítulos. Antes de empezar, entonces, con esta primera parte, vamos viendo, por favor, que, ¿para qué nos sirven los dispositivos semiconductores? En general, los dispositivos semiconductores nos dicen que uno puede controlar la corriente, ojo, no el voltaje, la corriente eléctrica de la manera en la cual uno puede decir cruce, no cruce, pase, no pase. Entonces, yo quiero que ustedes se pongan a pensar como en un tráfico, ¿sí? Digamos que no hay un semáforo y está tremendo tráfico. Ustedes son el agente de tránsito. Pase, pase, pare, pase, pase, pare, pase, pase, pare, ¿no es cierto? Ustedes le dirigen el flujo del tránsito hacia como ustedes gusten o bueno, hacia como la necesidad de ese tráfico necesite, ¿no? Porque en tremendo tráfico pues no vas a dejar pasar a todos, debes dejar pasar prioritario esto, dejar por ahí quizás para una ambulancia, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo en lo que vamos a funcionar. ¿Sí? Sobre todo para el primer bimestre que estoy proyectado terminarlo. ¿Cuál es esta primera situación o para qué me va a servir? Por ejemplo, para yo construir una fuente regulable con un diodo. ¿Sí? ¿Qué es un diodo? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero en esta parte yo quiero que se den cuenta que ustedes, esto de aquí, miren, lo que ustedes obtienen aquí a su izquierda es ¿qué cosa? Es un transformador, que es donde obtienen el voltaje de su enchufe, ¿no es cierto? El enchufe de la pared. ¿Ya? Entonces, este voltaje del enchufe de la pared se transforma en un voltaje más bajo, que eso me permite a mí, ¿qué cosa? Pues, ¿no es cierto? Obtener un voltaje mucho más estable, un voltaje en DC como que fuera una batería. ¿Sí? ¿Y esa batería para qué me sirve? Ejemplo, ustedes tienen el cubito de su celular, ¿verdad? El cubito de su celular a mí me dice de qué está compuesto. O sea, a mí me dice el cubito del celular, me dice, vea, profe, es el cubito de mi celular, dice 5 voltios, 2 amperios. Ya, entonces, ¿qué significa? Que de todo ese voltaje que obtienes en la pared de tu casa, ¿qué es lo que ocurre? Vas a obtener un voltaje menor para alimentar, o bueno, en este caso, para cargar tu celular. Actualmente los celulares pues ya no explotan como eran los de antes, ¿no? Con esas baterías de litio, que si tú conectabas y les dejabas conectados, chuta, sí era un gran problema, ¿no? Porque a veces se salía o se inflaban esas baterías, ¿no? Que no había un seguro. ¿Cuál era ese seguro? Aunque no lo crean, un diodo tan simple y sencillo como les estoy ahorita rayando. ¿Sí? Entonces, bajo esa premisa, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Muy bien. Entonces, para este primer capítulo, ¿sí? Entonces vamos a ver una mini introducción.
En la electrónica se utilizan elementos, dispositivos electrónicos, bla, 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 bla. Pero aquí es lo importante. Son el corazón de la electrónica, ¿sí? De circuitos electrónicos, los dispositivos semiconductores son el corazón, ¿sí? Hay dos tipos de materiales muy importantes en los cuales, o fundamentos químicos, materiales químicos que nos funcionan en este caso como semiconductores. Como su nombre indica, los metaloides, o también los que dice los metales, no metales, en este caso los semiconductores, ¿ya? Pero esto a qué viene relación con la química, pues, profe, porque a veces depende de la temperatura, depende de la dirección de la corriente, depende de muchas cosas, me permite a mí decir pase corriente o decirle no pase corriente. Esos dos elementos principales que hablaremos en este curso es el germanio y el silicio. También van a ver uno ustedes en clase, pero yo aquí les voy a dejar puesto, que es el arseniuro de galio, ¿sí? De este ya hablaremos más adelante, porque hay diodos de este material, sí, hay diodos de de este material, el arseniuro de galio, pero yo generalmente no lo suelo utilizar. Ustedes en clase sí lo suelen utilizar, pero ya van a ver que la diferencia solo es un número, nada más, ¿sí? No se preocupen que, ay, no, profe, ya vamos a ver esto de los metales de valencia. No, 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 de eso no se preocupen porque eso, créanme que hay profes que ya sobre todo los electrónicos, ya cuando pasamos de ya pasamos de química, ya no queremos volver a saber más de química. Así que comparto la opinión y no nos pongamos en ese plan, ¿no? Tranquilos. Listo. El germanio y el silicio, muy importante, ¿ya? ¿Para qué me sirve? Los semiconductores, los elementos semiconductores tienen el comportamiento de conducir o no la corriente eléctrica, dependiendo de su estado, es decir, debido a ciertas condiciones externas. Estos elementos conducen o no la corriente eléctrica y el objetivo de esta materia es modelar estas condiciones y manejar estas condiciones, mejor dicho, para que los dispositivos sean manejados a criterio del operador. ¿Ya? También situación. Por esta primera parte, sí, quizás ustedes le noten un poquito aburrido, porque créanme que sí es perezosa esta materia en la parte teórica, pero ya cuando lleguemos a la parte práctica, pues ya es un poquito mejor, ¿ya? Así que no les animo a que no se desesperen en esta primera parte, porque sí es un poquito pesado. ¿Listo? Y también por mencionarles que si ustedes tienen dudas o preguntas, pueden desactivar el micro en cualquier momento o levantar la mano, como estoy haciendo en este momento. Al lado del botoncito de participar tienen los botones de reaccionar. Si yo les hago una pregunta y, por ejemplo, les digo, ¿está entendido? Ustedes pueden reaccionar con un OK, pueden reaccionar con lo que sea, ¿no? Si ahí les cuento un chiste y ya está gracioso, pues pueden darle risa si gustan, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Si es que no quieren hablar, tienen miedo o esta situación o son introvertidos, que es lo que nos puede pasar, ¿no es cierto? Listo. Muy bien, vamos a hablar los tipos de materiales. Entonces, en la tabla periódica hemos visto tres tipos de materiales, ¿no es cierto? Los famosos metales, los aislantes, también llamados no metales, y los semiconductores. ¿Sí? Para esta materia, pues obviamente, gracias a la creación divina, digo yo, en este caso los semiconductores nos permiten a nosotros ser el corazón de todo, de toda la electrónica básica. Recordemos, por favor, que hasta hace el año 1950 para atrás, la electrónica estaba poco avanzada debido a que, a pesar del descubrimiento de los materiales semiconductores, todavía no tenían la idea de cómo manejarlo. ¿Sí? Por eso, si ustedes buscan la primera computadora en el mundo, ustedes van a encontrar es un armario prácticamente en eso, ¿sí? Que son varias válvulas de silicio que, dependiendo su conexión, enciende o no enciende. ¿Sí? Y eso los va a pasar más adelante también hay una materia que se llama sistemas digitales en la cuales ustedes van a ver números binarios, un poquito de eso, ¿no? Y en base a eso, todo lo que estamos viendo ahorita es la base de esa programación, ¿sí? Que es lo importante para esto. Vamos a recordar un poco el concepto teórico sobre los conductores, o también llamados los metales. ¿Sí? En parte, ¿qué me dice? Electrones de valencia muy próximos a los átomos vecinos que brindan facilidad y movilidad dentro del conductor.
Sí, por ejemplo, en el cobre, pues obviamente de un extremo a otro permite la liberación de los electrones de una manera rápida, veloz. En los aislantes, al contrario, pues no es cierto, el plástico, el caucho, todos esos, los electrones de valencia están unidos, en cambio, no están libres como en los metales. Ojo, puede ser pregunta de prueba, ¿no? De prueba teórica, que les diga los electrones de valencia de los conductores están más próximos, o sea, más abiertos, con mayor movilidad o están más unidos. Entonces ahí ustedes tienen que diferenciar esa parte, ¿no? Nada más, es lo único en química. Y los semiconductores no están ni sueltos ni abiertos. ¿Qué significa entonces eso? Que depende, no sé, la temperatura, depende la corriente, depende el voltaje, pueden estar abiertos o pueden estar unidos. Sí, o sea, dependiendo cómo se encuentre el clima, dependiendo de algún factor físico, puede comportarse el semiconductor como un metal o como un no metal. ¿Sí? Esa es la principal ventaja. ¿Listo? En este caso aquí, vean, yo les he dibujado un pequeño transistor. Este es el símbolo del transistor, donde este transistor se puede comportar de manera abierta o de manera cerrada, ya sea para silicio o de germanio, ya van a ver cuál va a ser la principal diferencia de un semiconductor de silicio de germanio. Es sencilla la diferencia, solo es un número, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, yo estoy mandando corriente desde el colector hasta el emisor. Depende de qué cosa, depende de cuánta corriente le mandes a esta línea que se le llama la base. ¿Para qué? Para que se cierre el puente y deje pasar la corriente o para que no se cierre el puente y le deje abierto. Es decir, para que cruce la corriente o para que no cruce la corriente, ¿no es cierto? No sé si en algún momento has visto esos puentes móviles que se encuentran en medio de los ríos. Creo que en las películas más aquí en Ecuador, sinceramente no lo he visto o no conozco la verdad. Así, ¿no es cierto? Que se abren, suben y bajan para dejar pasar un barco, ¿no es cierto? Que se encuentre por acá. ¿Sí? Dependiendo de eso, pues, sí, aquí está el río, ¿no? Entonces, fíjate tú, aquí tú tienes dos problemas, o que pase el barco por el agua o que pasen los carros que están en el puente, ¿no es cierto? Entonces tienes dos circulantes. ¿De qué depende? Si no hay barco, pues obviamente el puente se cierra y deja pasar a los carros, ¿no es cierto? Ah, ya, no hay problema. Pero ¿cuál es la otra condición? A que si es que tenemos un barco, ¿no es cierto? Entonces, pues tenemos que dejar pasar primero al barco porque no puede pegarse el freno en el barco de golpe, ¿no? Entonces tenemos que levantar el puente, ya debemos prohibir el tránsito en el puente y de esa forma pasa el barco, ¿no es cierto? Entonces, miren. Así es lo mismo como funciona, es lo más básico, básico que funciona. Entonces, el puente viene siendo el dispositivo semiconductor, ¿sí? El puente. El puente puede dejar pasar o a este señor de aquí o a este señor de aquí. Depende, ¿no es cierto? Eso ya depende de las condiciones con las cuales tú trabajes. Y eso ya lo vamos a ver a continuación. Hasta este punto y con estas analogías, ¿está entendido, chicos, por favor? Gracias, Eduardo. Muy bien. Listo. Y gracias, Jesús. Perfecto. Dicho esta primera parte, las bandas de energía. ¿Cómo funciona esto de las bandas de energía? Que generalmente pues lo vemos una vez y se acabó. Yo de mi parte yo ya no lo vuelvo a ver más. ¿Ya? Pero las bandas de conducción, cuando ustedes tienen un elemento semiconductor, tienen bandas de conducción y bandas de valencia. Las bandas de conducción es la formada por la partición del primer nivel de excitación y está vacía cuando hay excitación. Ya les voy a explicar esto. Y las bandas de valencia es la del primer nivel de valencia. Entonces, para un conductor, sí, entre bandas me dice, existen bandas prohibidas donde no existe nivel de energía permitidos. La altura de la banda queda prohibida entre bandas de valencia y bandas de conducción. Bueno, vamos con esta parte del conductor. A temperatura ambiente tiene muchos electrones en la banda de conducción. En este caso, fíjense, por favor. Nosotros, imagínense que tenemos un edificio de 5 pisos. El núcleo es esta base, la base del edificio, ¿no? Es el núcleo.
¿sí? La banda de valencia se encuentra en el primer piso, la banda de conducción se encuentra en el segundo piso. Significa que eso es un conductor, ¿ya? Un semiconductor, en cambio, me indica que el núcleo está aquí, la banda de valencia está en el primer piso, pero la banda de conducción puede estar en el tercer y cuarto, perdón, en el tercer y cuarto piso, pero en el segundo piso no hay nada. Y depende, ¿no es cierto? Digamos que los vecinos que están aquí en la banda de conducción hacen bastante ruido y llegan al primer piso de la banda de Valencia, entonces hay conducción de sonido, ya vemos así, ¿no es cierto? ¿Verdad? Hay sonido. En cambio, cuando es un conductor, si el vecino sube un poquito el volumen, pues ya le escucho, ¿no es cierto? Ya le escucha el vecino de abajo, el vecino del primer piso. Pero cuando es un aislante, en cambio, la banda de conducción se encuentra en el quinto piso y la banda de valencia sigue, pues obviamente en el primer piso, al lado del núcleo. Y todo este espacio, así el vecino sube el volumen, dependiendo la altura del edificio, incluso yo muy difícilmente le puedo escuchar si estoy abajo en el primer piso, ¿no es cierto? Siempre ustedes pónganse de referencia en el primer piso. Entonces, si ustedes están en el primer piso y el vecino del quinto piso pone tremenda bocina, muy difícilmente lo escuchen, ¿no es cierto? Porque está 5 pisos arriba. ¿O qué? ¿Acaso que ustedes, por ejemplo, si están abajo esperando el ascensor del edificio, eh, escuchan lo que hacen los que están en el quinto piso? No, no lo escuchan, ¿no es cierto? Así digamos, hablando en la poli, en el edificio 17. ¿Ustedes escuchan lo que hacen los del quinto piso estando en el primero? No, ¿verdad? Si ustedes escucharían lo que hacen en el tercero, quizás, depende, tendrían que hacer bastante bulla, ¿no? Pero si están aquí, pues lo que están haciendo en la biblioteca, a veces, pues sí se escucha, ¿no? Imagínense, ustedes están en la parte de abajo de la biblioteca, a veces, pues sí se escucha lo que están haciendo arriba, ¿no? Por eso es que a cada rato es, por favor, permanecer en silencio y les vienen y les reclaman. Por eso ya no paso ahí en biblioteca hace bastante tiempo. Bueno, entonces fíjense, en resumen, vean, ahí se encuentran estas tres formas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas tres formas que les menciono? Miren, chicos, por ejemplo, cuando es un conductor, ¿qué elementos pueden ser conductores? El aluminio, el cobre, el oro, ¿no es cierto? Sí, la plata también, Ag, ¿sí? Entonces, miren, se dan cuenta, este sonidito, el sonido que yo les digo, esto se llama traslape, es decir, de cuando hay conducción, hay movimiento de electrones, ¿sí? En cambio acá, miren, en este caso, los elementos semiconductores, silicio, germanio, o también el que les dije, el arseniuro de galio, aunque esto ya no es un elemento, esto ya es un compuesto, ¿no es cierto? Esto ya es un compuesto químico, ya no es un elemento, ¿sí? Pero se comporta como semiconductor y pues sirve, de hecho, ¿no? No hay problema. ¿Cuál es la situación? Pues se le llama banda prohibida y dependiendo cómo se comporte, esta banda prohibida pues puede subir o puede bajar, ¿no es cierto? Puede subir o puede bajar, ¿sí? En cambio, cuando es un aislante, la banda prohibida es más grande, ¿no es cierto? Y es mucho más difícil que yo la escuche de aquí a acá. Profe, pero en algún momento un aislante puede convertirse en un conductor. Posiblemente, aunque no lo crean. ¿Cuándo, profe? Imagínate tú que estás en tu casa y sin querer hiciste un cortocircuito, se quema el aislante, ¿no es cierto? Entonces, cuando se quema el aislante, pues ya es propenso a conducir la corriente, no el aislante, sino lo que cubría ese aislante, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy propenso y es mucha precaución. Por eso, la banda prohibida se puede mover, sí, sí se puede, pero ya debería ser casos muy extremos, en el caso del aislante, ¿no? En el caso del semiconductor, como les digo, depende de muchos factores físicos, ¿no? Temperatura, presión, corriente, voltaje. En este caso, lo que hablaremos será corriente. ¿Listo? ¿Estamos claros, por favor? Bien, ok. Esto, como les menciono, no trato de hacer lo más preciso posible para no cansarles mucho en esta primera clase. Vamos, ¿qué me dice? ¿Qué son los electrones? Para hablar de los electrones, primero debemos hablar del átomo,
¿ya? En el átomo, ¿de qué está compuesto el átomo? Tres cositas, electrón, protón, neutrón. ¿Qué es más pequeño, el átomo o la molécula? Entonces, ¿qué me dicen ustedes? A ver, que según ustedes que tienen este conocimiento, ¿qué es más pequeño, el átomo o la molécula, Eduardo? El átomo. El átomo es más pequeño que la molécula, ¿ya? ¿Y Jesús, concuerda o no concuerda? Sí, el átomo. Correcto, el átomo es más pequeño que la molécula, ¿no es cierto? Pues una mol tiene algunos átomos ahí adentro, ¿no? Entonces, claro, el átomo es la parte más pequeña. De hecho, creo que actualmente ya hay algo más pequeño, pero todavía no podemos identificarlo muy bien. Pero si ustedes consultan en ChatGPT, pueden verlo, busquen, ¿ya se descubrió algo más pequeño del átomo? Creo que sí, verán, o sea, creo que sí, me parece. Pero bueno. Entonces, hablemos de esta parte, ¿no? ¿Qué contiene el átomo? Tiene electrones, protones y neutrones. Lo que es, está en el neutrón, pues obviamente es lo que está en el núcleo. Y dentro del núcleo está una mezcla entre el neutrón y el protón. Aunque ustedes no lo crean, esta primera parte va a ser súper básico a lo que quizás ustedes vieron en electrotecnia. En electrotecnia, ¿no es cierto? ¿Qué era lo que ustedes vieron? Un positivo, un negativo. Es decir, un protón, un electrón. ¿Ya? Pero ahora yo les hago esta siguiente analogía. Cuando ustedes ven en el enchufe de su casa, ven tres huequitos, ¿no es cierto? Lo que sería prácticamente, y se llama fase, neutro y tierra. En este caso, la fase sería el protón, el neutro sería el neutrón y la tierra sería el electrón, ¿sí? Prácticamente, pero está mal nombrado, porque en realidad la puesta a tierra es el neutrón. ¿Por qué, profe? Porque neutraliza en tal caso de que haya un cortocircuito, ¿sí? Por eso es importante recordarles también que una buena puesta a tierra, pues nos garantiza también a nosotros tener una estabilidad y un menor consumo eléctrico, en el caso de que haya una puesta a tierra, ¿sí? Es muy importante. Listo, entonces las partículas en este caso que están conformadas del átomo son protones, neutrones y electrones. Para que haya conducción eléctrica se tienen que mover los electrones, como estamos viendo aquí. Cada tipo de átomo tiene un cierto número de electrones y protones que lo distinguen de los átomos de los demás elementos. Miren, tenemos un átomo de hidrógeno y un átomo de helio, ¿ya? Entonces, para esta situación en el átomo de helio, ¿qué es lo que tenemos? Miren, en un átomo de hidrógeno tenemos el núcleo, que es un protón y un electrón. No tiene ni neutrones, ¿no? El átomo de helio tiene dos neutrones, dos protones, dos electrones. Dos tiene ese bonito, ¿no es cierto? Ya, pero ¿cuál es la situación aquí? Como cada elemento químico tiene un cierto número de electrones, que se llaman los famosos de valencia, ¿no es cierto? Que a mí, sinceramente, no, yo todavía, al día de hoy, créanme que no les sigo entendiendo muy bien con la parte química, pero es muy respetable en esa parte. Pero, ¿qué es lo único que tienen que saber aquí? Que cuando ustedes tienen un elemento, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con ese elemento? El que está en la capa más alejada es el que se mueve. Se acabó. ¿Sí? Entonces, sea por ejemplo en un metal, el átomo que se encuentra en la banda más externa, en la banda de valencia más externa, es el que se mueve de un elemento a otro. Cuando ocurre este movimiento, es decir, este abandona hacia el siguiente elemento, ¿y qué pasa? El otro le dona a este de aquí, ¿no es cierto? Por eso se le llama donador y no sé cómo es el nombre. Pero este movimiento es la famosa corriente eléctrica. ¿Sí? Ese movimiento del último electrón en la última capa de valencia es la famosa corriente eléctrica. Se acabó, no pensemos más. ¿Sí? Cuando hay un cortocircuito, no sé si ustedes quizás ya hicieron corto en el labo de electrotecnia, eso hubiera estado interesante. Aunque yo he estado con ustedes también en el labo de electrotecnia, de hecho yo les he visto de lejitos cuando estaba viendo las prácticas en CPI, en control de procesos industriales. Sabía estar yo los miércoles a las 7 de la mañana viéndoles ahí. Sabía quedarme hasta las 11 porque sabía estar haciendo unos modelamientos. Y nunca les vi haciendo un corto. Eso me sorprendió
O sea, la profe Viviana pues, les enseñó muy bien, o igual los profes han tenido mucho cuidado, pero sí me sorprendió de que ninguno haya hecho un corto. Los miércoles, no puedo hablar de los otros días, pero los miércoles pues no he visto sinceramente que hayan hecho explotar nada. Eso me sorprendió, pero cuando hay ese tipo de explosiones, prácticamente estoy haciendo un cortocircuito y el cortocircuito significa qué cosa? Que me estoy entrando hasta el protón, ¿no es cierto? Entonces, es decir, que el electrón y el protón chocaron, ¿no es cierto? Incluso eso de ahí es la base fundamental de la famosa bomba atómica. ¿Sí? Porque el haber tomado los átomos de los elementos de uranio, de todo esto, sí, si han visto la película de Oppenheimer, podrán un poco profundizar en esto, esa reacción en cadena es lo que genera la bomba, ¿no? O sea, ese choque entre los protones y los electrones, porque tienen atracción al ser elementos diferentes, perdón, elementos con cargas diferentes, ¿no es cierto? Con carga positiva y con carga negativa se atraen y esa atracción pues genera un choque térmico y en este caso en la corriente eléctrica un choque de cortocircuito y eso es lo que produce, pues obviamente esta parte. Ahora, pues obviamente a gran escala es hacer que ese choque, esa explosión sea en cadena, o sea, que explote un poquito y explote el resto. Eso es lo que pasa con la bomba atómica, ¿sí? En pocas palabras. Listo. Notemos en este caso la capa más alejada se le conoce como capa de valencia y en los electrones presentes en ella se les conoce como electrones de valencia. Entonces, última capa, capa de valencia, y los electrones que se encuentran en esa se les llama electrones perdón, se le conoce como electrones de valencia. ¿Sí? Entonces, ahorita en este caso estamos viendo el amarillo, ¿no es cierto? El amarillo es la capa de valencia y este elemento de aquí, este electrón que se encuentra aquí, es el electrón de valencia con el que se produce la corriente eléctrica. ¿Sí? En este caso estamos viendo un ejemplo, dice 29 protones, un electrón en la cuarta capa de valencia. ¿Qué elemento será? ¿No es cierto? Ahí les puedo dejar de deber para que vean qué elemento sea este. Ya el día de mañana podemos hablarlo de mejor forma. Iones. Cuando el átomo pierde o gana electrones, se forma un ión, el cual lleva una carga eléctrica neta. Este fenómeno se conoce como ionización. Hagan la prueba, no sé, igual si ustedes tienen tiempo un poco, vayan y hagan un proceso de ionización. ¿Cómo, profe? Hay uno sencillo, hay un experimento súper sencillo. Si tienes una batería de 12 voltios o tienes una fuente de 12 voltios, no, mejor, mucho mejor, verán. Les propongo el siguiente experimento. No les recomiendo que lo hagan en casa sin la supervisión de un adulto, aunque ustedes son adultos más que yo. La situación es la siguiente. Les propongo el siguiente, el siguiente experimento, pero bajo su cuidado, ¿no? Verán. Y les dejo indicado cómo conseguir estos materiales. No vayan a la ferretería, sino váyanse a la electrónica Omega, que está afuera de la Poli, por el lado del C. Hay uno que se llama la electrónica Omega, ¿ya? Entonces ahí pueden ustedes comprar algo que se llama cloruro férrico. Cloruro férrico, ¿ya? Con el cloruro férrico, ustedes lo ponen en una bandeja con agua en un lugar ventilado, por favor. Si es que lo van a hacer, háganlo bien, ¿no? Entonces, en agua, sueltan en agua, no mucha agua, ojo, no mucha agua, pero lo suficiente para lo siguiente, ¿verdad? Cloruro férrico, cómprense también una baquelita de cobre, de unos 5 por 5 nomás centímetros, ¿no? Ustedes lo colocan en su tanque con el agua, ¿sí? Colocan el agua, el cloruro férrico, el agua solo con que cubra la baquelita, ¿ya? Nada más. Y usarán también mascarilla, ojo, ¿no? Mascarilla. Si están en el lugar ventilado, o sea, al aire libre, no hace falta mascarilla. Muy bien, entonces, ustedes conectan de la toma corriente, sacan dos cablecitos, el uno lo conectan al un extremo del agua y el otro lo conectan al otro extremo del agua.
ahí, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿ustedes están energizando el agua? No, esto es lo que se llama el proceso de ionización, de tal forma que el cloruro férrico se va a comer al cobre, ¿sí? Entonces, la baquelita está aquí, ¿no es cierto? Entonces, la baquelita de cobre va a desaparecer. Con este cloruro férrico lo va a desaparecer el cobre que tiene esa baquelita y les va a quedar solamente la fibra de vidrio. ¿Sí? Van a separar la fibra de vidrio del cobre. Eso es lo que hacen. Y al final, cuando ya terminen todo el proceso de ionización, en el fondo les quedan las partículas de cobre. ¿Sí? Este es el experimento más básico y más sencillo. También hay procesos de ionización con el agua, que de hecho no, pero ahí sí dudo, la verdad, porque no lo he puesto a prueba, pero hay uno que es con sal y con igual, con la corriente, con los 110 voltios de la pared. Y ustedes obtienen en ese caso, pueden limpiar joyas, pueden limpiar plata o pueden limpiar metales o monedas, algo así me parece que es. ¿Sí? Entonces, así como limpian la plata, la joyería, es procesos de ionización, donde, como se dan cuenta, un átomo gana o pierde electrones. Entonces, lo que hacen aquí es un proceso exotérmico porque libera calor y ese proceso exotérmico, pues obviamente, eh, con mucha más razón gana y pierde electrones el elemento, en este caso la fibra de vitrio con el cloruro férrico y el cobre, ¿no? Aquí hablando del cobre, fíjense, esa era la respuesta correcta. El cobre, que es este elemento, es un metal más utilizado en aplicaciones eléctricas. Tiene 29 electrones, orbitan en el núcleo en 4 capas. ¿Sí? La primera capa de cualquier átomo puede tener hasta 2 electrones, la segunda capa hasta 8 electrones y así sucesivamente. ¿Qué es lo importante? Los materiales conductores son aquellos que permiten el paso de la corriente, tienen un gran número de electrones libres y se caracterizan por poseer 1 a 3 electrones de valencia en su estructura, de 1 a 3, de 1 a 3. ¿Sí? Entonces, el desprendimiento del último electrón, o sea, el del electrón de valencia, es lo que me produce la famosa corriente eléctrica. ¿Sí? Hasta este punto, ¿estamos claros, chicos? ¿Está entendido? Muy bien, continuemos. Tipos de semiconductores, ¿ya? Entonces aquí viene lo interesante. Regresando con los materiales puros, que son el silicio y el germanio, no el arseniuro de galio, como estaba mencionando anteriormente, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Se conoce como materiales intrínsecos la adición o excitación de estos materiales con impurezas o elementos externos. Estos materiales, o sea, las impurezas, se les conoce como materiales extrínsecos o impuros. Entonces, recuerden, por favor, el silicio y el germano, materiales puritos, puros, también se les conoce como intrínsecos. Las impurezas, los elementos impuros, se les conoce como extrínsecos o impuros. ¿Sí? En este caso, dependiendo de la adición del material, se forman dos materiales extrínsecos en la electrónica y estos se conocen como material N y material P. Para describir estos elementos es necesario la adición controlada de componentes, lo que significa que se los va a dopar de materiales para que el elemento se comporte como un material tipo N o material tipo P. Es decir, al silicio le voy a agregar un elemento externo en una parte y al silicio le voy a agregar otro elemento externo en otra parte para que el silicio quede dopado y este se convierte en tipo N o tipo P. Cuando está dopado, es decir, cuando el silicio o el germanio actúan como un conductor, es decir, actúan como un cable, ¿esto se debe a qué? Que yo le agregué materiales impuros de manera controlada. Este proceso se le conoce como dopar al elemento. ¿Sí? Al semiconductor tipo N y tipo P, aquí viene la diferencia, pilas. Si al silicio o al perdón, al silicio o al germanio, yo le agrego electrones de valencia como el arsénico, fósforo, bismuto o antimonio, cree el semiconductor tipo N.
Pero si al silicio o al germanio yo le agrego, en este caso, impurezas trivalentes como el boro, el indio o el galio, le hice material tipo P. Entonces, ya voy a hablar más adelantito de lo que es el diodo, pero el diodo, cuando ustedes rompen un elemento, no sé, imagínense ustedes rompen por ahí un chip, uno de esos circuitos integrados. Si ustedes rompen un circuito integrado, en la parte interna no van a encontrar silicio y germanio puro, no, van a tener ahí una mezcla, ¿no es cierto? Y esa mezcla de que depende de que si es N o es P, ¿ya? Aquí viene la situación. Cuando yo le hago esta parte, si yo tengo un bloquecito, quiero que lo piense, tengo un bloquecito de silicio. A este bloquecito de silicio yo lo separo por la mitad, ¿ya? A ese bloquecito de silicio le agrego aquí un tipo de material como el boro. O sea, les mezclo, ¿no? De manera segura y todo eso. Y acá le agrego otro que es el fósforo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Cuando yo estoy haciendo esto, pues cuando yo le agregué el boro, acabo de hacer, en este caso, el material tipo P. Y cuando yo le agrego el fósforo, en cambio hice el material tipo N. Fíjense, ¿no es cierto? Y aquí viene la situación y en definitiva la definición formal de lo que es un diodo. ¿Qué es un diodo? Es la unión de un solo elemento, de un solo bloquecito. Sí, imagínense que todo este bloquecito es de silicio. Y a este bloquecito de silicio le partí en dos. A la primera mitad le puse boro, a la segunda mitad le puse fósforo. Entonces el silicio se dividió en dos tipos de material, tipo P y tipo N, ¿no es cierto? Entonces, este es el que a mí me permite darle la dirección a la corriente eléctrica para que vaya para acá o para que vaya para acá. ¿Sí? Eso es lo que depende en esta primera parte. Así es como se forma. Y el diodo es la unión de estos dos elementos, del material tipo P con el material tipo N. Profe, y un transistor, que ya lo hemos de ver en las siguientes semanas, en cambio es la unión de tres elementos, sea material P, material N, material P o material N, P, N. ¿Sí? Entonces, así, por ejemplo, es para un transistor, ¿ya? Que ya hablaremos, como les digo, esto más adelante, ya en las siguientes clases, en las siguientes semanas, ¿sí? Listo. Entonces, bajo esta circunstancia, bajo esta situación, ¿qué es lo que nos queda? Aquí está, ¿no? Cuando es material tipo N y yo creo esta unión, que le vamos a llamar unión PN, ¿sí? El límite de estas dos regiones, ¿qué hace? Que los iones donantes, es decir, del material agregado, pasen hacia los iones receptores del otro, ¿sí? Por favor, piensen nuevamente que todo este bloque es del de silicio, todo el bloque es de silicio, pero los iones de los electrones de valencia de los elementos agregados, ¿no es cierto? En este caso sería del material P y este sería del material N. Y de hecho tiene algo de sentido porque el material P y el material N está relacionado con el famoso positivo y negativo de la polaridad, ¿sí? Entonces, de donantes pasan a receptores. Entonces, claro, voy de positivo a negativo. Así es como convencionalmente se mueve la corriente eléctrica, de positivo a negativo, ¿no es cierto? De este más hacia este menos, ¿sí? Eso es lo importante. Pero ¿cuál es la otra situación también bastante interesante de esto de aquí? Que si tú utilizas no solamente un diodo, utilizas otras formas, otros semiconductores, tú puedes agregarles y decirles, voy de acá a acá o voy de aquí hacia acá, ¿sí? Eso, como les digo, tiene ya solamente es la dependencia de cada uno de estos. ¿Listo?
Y el diodo es la unión de estos dos materiales. O sea, es un bloquecito de silicio unido con estos dos materiales, N y P. ¿Listo? ¿Estamos claros, por favor, con esta parte? Si me hago entender la diferencia entre el material P y el N. Ok, gracias, Eduardo. ¿Listo? Muy bien. Fíjense, este es el diodo, ¿ya? Que ya, obvio, todavía no voy a hablar del diodo, entonces voy despacio, despacio, yo no me voy exaltando ni nada de estas cosas, ¿no? Entonces, miren, por favor, se dan cuenta que en la región P tenemos unos huequitos y en la región N tenemos pocos huequitos, pero se van rellenando, ¿no es cierto? ¿Por qué ocurre esto? Porque los iones donantes salen del bloque de silicio y se mueven hacia la derecha del bloque receptor, ¿no es cierto? Entonces rellenan estos huequitos cuando hay circulación, pero cuando no hay circulación, pues obviamente no ocurre nada. Se quedaría solamente los huequitos en la región N y en la región P no estaría nada. ¿Sí? Listo. Entonces, hablando en esta parte, voy a dar una pequeña introducción para el día de mañana, lo que vamos a ver con respecto al diodo. ¿Sí? Entonces, esta es la nomenclatura del diodo. Si ustedes se dan cuenta, tiene, ¿no es cierto?, como una flechita. ¿Listo? Entonces, miren, el diodo como tiene una flechita, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con esta flechita? Ah, tengo la base de este triángulo que se le conoce como ánodo. Y de hecho, aquí es donde está el positivo, el material tipo P. En la barrera de esta flechita se le conoce como cátodo. Y acá se encuentra, en cambio, el bloque tipo N. De aquí es de donde se forma, fíjense por favor, el bloquecito del diodo que ustedes comprarían en su electrónica de confianza. Tienen el bloquecito de silicio. Estoy hablando de un diodo de silicio, ¿no? Porque también puede haber diodos de germanio, ojo, ¿no? Entonces, tienen todo el bloquecito de silicio, ¿sí? Pilas con esto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Acá en el N tiene unos huequitos, ¿no es cierto? Es como que fuera poroso esto de aquí. ¿Por qué le hace esto poroso, profe? Porque este es el material tipo N, ¿sí? En cambio, acá tengo los donantes, o sea, los que se van a mover, fíjense, ¿no es cierto? Ahí está. Este es el material tipo P, ¿sí? Fíjense, tal y cual está relacionado de aquí a acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú conectas una batería en el positivo del diodo y conectas el negativo de la batería? Pongámosle, no le pongamos en así, pongámosle mucho más sencillo. Aquí tenemos una batería, ¿ya? Acá tengo el positivo de la batería que conecto para acá, ¿sí? Y aquí en el negativo de la batería voy a conectar una resistencia sencillita y esta resistencia la conecto al N. Entonces, ustedes ya saben que el sentido convencional de la corriente eléctrica es salir del positivo para irme al negativo, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos, o sea, voy de positivo a negativo. Entonces, cuando hay esta excitación de corriente por un voltaje, ¿qué es lo que ocurre con el diodo? Ah, los materiales iones donantes se mueven hacia estos huequitos, permitiendo qué cosa? Permitiendo el paso de la corriente, ¿no es cierto? Permitiendo el paso de la corriente. Es decir, ahora entre esta unión P y esta unión N se va a comportar como un cable. Fíjense, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos los iones donantes positivos, como vemos acá. ¿Dónde está? No está aquí. Aquí. Como lo vemos acá, los positivos, ¿no es cierto? Excitados con un voltaje positivo, ¿sí? Y ustedes han decidido, ¿y este acá con un voltaje negativo, profe? No, sino que cuando se excitan con un voltaje positivo, ¿qué es lo que pasa? Los donantes pasan a los receptores y rellenan estos huequitos de aquí. Rellenan estos huequitos de aquí, ¿no es cierto? Pasando qué cosa? Que ahora lo que queda aquí se queda con huequitos, mientras que cuando ya hay esta excitación, se mueve, ¿no es cierto? El voltaje que viene de esa batería rellena estos huequitos, pero rápidamente y automáticamente hace moverse de estos huequitos a rellenar estos de acá, ¿no es cierto?
Y ahí es donde se produce la circulación de corriente. Pero, ¿qué pasaría si tú le conectas al revés? Y esto es lo interesante, y ya con esto terminamos. ¿Qué pasa si tú conectas al revés? Entonces, la resistencia al positivo y el negativo hacia el positivo de este. Entonces, aquí no hay excitación. ¿Por qué? Porque estoy conectando el negativo de la batería y en el material tipo P tengo iones donantes positivos, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dicen los iones donantes positivos? No, pues a mí no me vas a mover de aquí, ni de bala me voy a mover. Entonces, no se mueven, ¿verdad? Y como no se mueven, entonces aquí entre la unión P y la unión N está cortado ese cable. Por lo tanto, si está cortado ese cable, ¿cómo se vería ya esto visto de una manera profesional? O sea, ya de una manera esquemática. Miren, 9 voltios. Acá tendríamos así, así, y aquí tendríamos la resistencia conectada al negativo, ¿verdad? Listo. Cuando tenemos la unión así, o sea, cuando le conectamos correctamente, aquí se comporta como un cable. ¿Sí? De esta forma, ahorita se comporta como un cable, porque la P con el positivo y la N con el negativo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa, como les digo, si conecto al revés? Si conecto al revés, en cambio ahí sí, ya no hay circulación de corriente, el cable está cortado. Y si aquí no tenemos corriente en esta resistencia, pues tampoco tenemos voltaje, no existe voltaje. El voltaje es cero, la corriente es cero. Fíjense, porque no hay circulación de corriente. ¿Me hago entender, por favor, chicos, hasta este punto? ¿Se entendió? ¿Se comprendió? Muy bien, excelente. Listo, voy a dejarle así con el primer ejemplo que les mencioné y esto hecho cable, así. Listo. Entonces, esta es la primera parte con respecto a una pequeña introducción, ¿sí? El día de mañana vamos a ver diodos, o sea, esta primera parte, la definición del diodo, cómo funciona y cómo se ve, porque de hecho el diodo se ve así, como está aquí abajo, ¿no? ¿Sí? Y aquí vamos a hablar qué pasa. Ese tiene un nombre. Cuando yo le conecto de esa forma, como te dije, al revés, ¿no es cierto? Se le conoce como polarización directa o polarización inversa. ¿Sí? Eso vamos a ver el día de mañana ya con mayor parte. Región de empobrecimiento y las famosas curvas. ¿Sí? Y el famoso circuito equivalente, que es lo que a mí me interesa. Ya haremos un ejercicio tipo prueba para que ustedes también vayan viéndose. ¿Sí? Entonces, eso nada más por el día de hoy, chicos, sin nada más que decirles. Les agradezco mucho por esta primera parte. De igual forma, agradeciendo de igual forma esta situación. Ya les voy a enviar a sus correos institucionales, les envío este OneNote, ¿ya? No, no se preocupen, a sus correos les va a llegar el OneNote, el link del OneNote, ¿sí? Donde se encuentra todo esto. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, sin nada más que agregar, me despido de ustedes deseándoles éxitos en este día. Pasen bien y hasta luego.